muy buenos días a todos. Espero que estén teniendo una muy buena semana. Recuerden que esta es una semana cortita, ¿no? Tenemos clases solamente hasta el día de mañana. Y luego viene una semana de receso universitaria para que ustedes puedan, ustedes y nosotros también, bueno, todos los que trabajamos en la universidad, tengamos una posibilidad de ajustarnos, de estar al día, de ponernos al día con las tareas, con la lectura, o simplemente descansar un poco en estas condiciones que son difíciles para todos, pero que tenemos que aceptar con alegría, ¿no? Con la mayor disfrutación. Em, bueno, yo les voy a tener también sus pruebas corregidas. Bueno, yo, cuando digo yo, en realidad estoy siendo un poco fresco porque las hemos venido corrigiendo las ayudantes y yo, pero van a estar listas el día viernes, ¿no? Así que, aunque no tengamos clase ese día, se las vamos a dejar a su disposición, tanto la nota como las observaciones. Y bueno, como no vamos a tener clase ese día, voy a aprovechar ahora mismo de indicarles, esto está en el programa de todas maneras, pero es bueno indicarlo oralmente. Hoy qué rico, hay muchas camaritas conectadas hoy, hay caras que no había visto antes, así que aprovecho de saludarlos. Bueno, aprovecho de comentarles entonces que la nota con que vamos a entregar esta corrección de esta primera prueba, y bueno, y en realidad va a ser así de todas las pruebas que tengamos, es una nota provisional. Ustedes tienen el derecho, no es una obligación, pero tienen el derecho de hacer una corrección de parte de ustedes de todas las preguntas en que no hayan obtenido el máximo puntaje. La idea es que para cada una de las respuestas en que ustedes no hayan obtenido el máximo puntaje, eh, escriban eh, indiquen con claridad cuál fue el error, cuál fue el motivo por el que no alcanzaron el máximo puntaje. Y a continuación de eso, escriban la respuesta correcta completa, así que la respuesta ideal, tal como debería haber sido ahora que se dieron cuenta de qué parte falló, para no obtener el máximo puntaje. Eh, cada pregunta, perdón, cada respuesta que ustedes recorrijan entonces con esta lógica, una vez que me la entreguen, luego la voy a revisar, y si estoy de acuerdo con la argumentación que ustedes dan, cada una de esas respuestas va a tener una décima más para la nota final de esa prueba, ¿no? Hasta un máximo de 5 décimas más. Entonces, supongo que uno de ustedes obtuvo un 5,5 en la primera prueba y tuvo 3 respuestas en las que no obtuvo el máximo puntaje. Revisa esas 3 respuestas, revisa los comentarios que nosotros le hicimos, conversa, también puede conversar con el resto de sus compañeros, volver a revisar sus apuntes. Aquí estuvo mi error, entonces escribe con claridad, este fue mi error, y luego a continuación la respuesta ideal, ¿no? ¿Cómo habría sido mi respuesta correcta y completa si me hubiera dado cuenta en el momento de esa falla? ¿Bien? Y si para las 3 respuestas, en este ejemplo, ¿no? Que no obtuvo el máximo, eh, opera de esta manera, yo lo reviso, estoy de acuerdo, eh, tendría 3 décimas más y de ese 5,5 subiría a un 5,8. ¿Bien? También, si alguno de ustedes no está de acuerdo con el puntaje asignado a una respuesta, es decir, eh, pide una especie de recorrección de nuestra parte, en vez de hacer eso, le pido que, en vez de hacer este ejercicio que acabo de decir, le pido que para esa respuesta en particular, argumente de la manera más clara posible por qué merece más puntaje o por qué merece el máximo puntaje, ¿no? Por qué merece el total del puntaje de esa respuesta y no eh, el monto menor que en ese caso nosotros le asignamos. Entonces, si la argumentación es clara y yo estoy de acuerdo con los argumentos expuestos, recorrijo, no hay problema y cambio la nota. ¿Bien? Eso, entonces ahí hay un trabajo para ustedes, como dicen los educadores, de metacognición, ¿cierto? De metareflexión sobre su propio trabajo. Y yo me evito esos molestos. Profe, ¿por qué tengo un 3? ¿Por qué no tengo por qué tengo el máximo puntaje aquí? Que es realmente irritante. ¿Ok? Preguntitas por el chat. ¿Hasta cuándo pueden hacer la recorrección? Habitualmente yo les doy 2 clases luego de la
de la entrega de la prueba. Ahora, como justo va a coincidir con la semana de receso, no lo he pensado bien, pero yo pienso que podría ser perfectamente para el lunes de la semana subsiguiente. Es decir, estamos a miércoles 28, sería para el lunes 10 de mayo. Para tener entonces toda una semana para poder Profe, hacer. ¿Constanza? que la semana de receso es la semana del 10. La próxima semana no, es la subsiguiente. ¿En serio? Oh, yo ya estaba preparándome para descansar. No me achaque, no me achaque. Ah, ya, entonces retiro todo lo dicho. No hay posibilidad de hacer recorrección. No, no, eso no lo retiro. No, entonces retiro la parte de la fecha. Ya, súper. Entonces, yo les voy a entregar la prueba este viernes y les voy a pedir entonces que la recorrección me la entreguen hasta el día miércoles 5. ¿Bien? Ahí tienen entonces un tiempo prudente para que puedan volver sobre su trabajo, sobre su apunte, y incluso conversar entre ustedes, ¿no? Para que si hay alguna pregunta, es una pregunta que no tuvieron claro en realidad, incluso con las observaciones que le hacen llegar porque no tienen la respuesta completa, bueno, poder conversar entre ustedes para ver qué opinan sus compañeros sobre qué debió haber estado ahí. Eh, Colomba me pregunta qué es la recolección. Recolección es el acto y efecto de recolectar. Profe, ¿o qué es lo que estaba diciendo que hay que hacer? Eso le pasa por Ah, no saber. recorrección. Ah. Ya. Oye, es interesante, ¿eh? Fíjate, yo de todo tomo algo para hacerles una lección de lingüística. Es interesante, lo que le pasó a Colomba es justamente lo que conversábamos hace unas clases que pasa con las lenguas como el mandarín, por ejemplo, que no hacen una diferencia entre los fonemas R, R y L, que para nosotros son distintivos, ¿no? Para nosotros son fonemas. En lenguas como esa, no hacen esa distinción, y eso pasa justamente porque los sonidos de la R y de la L son sonidos muy próximos entre sí, se articulan con la lengua en la misma parte de la boca. Si ustedes hagan una R, van a notar que la puntita de la lengua se pone en la parte de atrás de los dientes superiores, en lo que se llama la zona de los alveolos. De hecho, por eso se llama un fonema alveolar. Y la L, si se fijan, hay una L, la lengua se pone exactamente en el mismo punto, ¿no? L, T. ¿Cuál es la diferencia entre una R y una L? Que la R hace una especie de como aleteo, ¿no? R, porque la lengua se fa, así, rápido. En cambio, la L se mantiene y el aire escapa por los lados de la lengua. Por eso se llama un fonema lateral, la consonante lateral. Bueno, y es por eso entonces que como son tan próximas en su articulación, son también muy próximas acústicamente, y es por eso que es fácil confundirse entre una y otra, como le pasó a Colomba, y es por eso que muchas lenguas no hacen esa distinción que sí se hace en lenguas como la. Bueno, era un pequeño desvarío de lo que estábamos conversando. Bueno, a propósito entonces de la recorrección o recolección, ¿todo claro? Súper. Profe. Y otra cosita administrativa más, pero esto no tiene nada que ver con la prueba. Voy a aprovechar ya de compartir pantalla para mostrarlo. Perdón, había otra pregunta en el chat que no respondí y es sobre cómo hay que entregarlo y cuándo, ¿no? Bueno, cuándo ya lo dijimos, el próximo miércoles de la próxima semana, entonces justo en una semana más. Y la forma, yo voy a abrir un buzón de tareas en Canvas. Entonces ahí ustedes pueden subir su documento. ¿Bien? Otra cosa importante, el documento tiene que estar impecablemente escrito, con impecable redacción e impecable ortografía. Esto es porque van a tener el tiempo suficiente para hacerlo y corregirlo y que llegue a ser un texto perfecto. Si hay alguna falta ortográfica o una falta grave de redacción, la respuesta, la recorrección de una respuesta en particular tiene esa falla, esa respuesta yo no la voy a considerar.
¿Bien? Están advertidos. Ok. Lo otro administrativo. Acá. Voy a dejarles una lectura a propósito de el tema de la palabra, que fue el tema que estábamos viendo justamente antes de entrar a la discusión sobre las categorías gramaticales. Dedicamos 2 clases a hablar sobre la dificultad de la definición de palabra y, bueno, cuán difícil es trabajar entonces con esta unidad en la lingüística, con una perspectiva científica, ¿no? Bueno, aquí hay un texto bien breve en realidad. Bueno, en esencia el texto es más largo, pero es un fragmento de este texto. Son 7 páginas, 7 u 8 páginas, tiene un poquito más por la bibliografía, en que un autor español, Carlos Piera, hace una discusión justamente muy coherente con este tema que nosotros vimos sobre la dificultad de la definición de la palabra, ¿no? Entonces, se los voy a dejar en Canvas también, en los módulos del curso, para que puedan leerlo con calma y van a trabajarlo al igual que hicimos en la primera unidad, con las ayudantes en una sesión especial. ¿Bien? Una idea de la palabra, se llama el texto. Es fácil encontrarlo en internet, de todas maneras está disponible en academia.edu, pero se los voy a dejar, por supuesto, también en el sitio del curso. Súper. ¿Alguna pregunta en relación con lo que acabamos de conversar? Perfecto. Muy bien. De todas maneras, todas Sí, las... profe, perdón, una cosa. ¿La recorrección del miércoles se puede entregar hasta las 11:59 o tiene otra fecha? O sea, Por otra favor, hora, perdón. mi permiso, te puso justo a ladrar y no te escucho. Tranqui, pasa. Nada, que si la recorrección es hasta las 11:59 el miércoles. Sí, durante todo el día miércoles, sí. Voy a poner como Ya, más perfecto. casi la medianoche. Gracias, profe. Bueno, de todas maneras, la mayor parte de las cuestiones formales relacionadas con la recorrección la pueden encontrar en el programa del curso. ¿Bien? Así que todo está ahí anotadito. Súper, ya. Ahora volvamos a la nueva. Oye, perdón, mi perrito está un poco inquieto. Espero que no les moleste. Muy bien, la clase anterior, sesión anterior, llegamos a la conclusión de que, si bien han sido muy difíciles de definir, aparte, en la historia de la lingüística y la historia de la gramática en particular, justamente porque los gramáticos no nos hemos puesto de acuerdo ni en los nombres, ni en las definiciones, ni en cuántas hay, ni en cómo definirlas, parece ser que las categorías gramaticales son, entre comillas, mal necesarias. Son una especie de útil conceptual del que es imposible deshacerse si queremos dar cuenta de cómo los hablantes realmente somos capaces de expresarnos en oraciones, ¿no? De formar oraciones que sean, como vimos de hecho en la clase anterior, potencialmente infinitas. Si no tuviéramos categorías gramaticales, y con esto resumo un poco lo que estuvimos trabajando en las últimas 2 clases, y cada regla de la lingüística, perdón, cada regla gramatical, específicamente de la gramática, no se refiriera a categorías, sino que se refiriera a palabras individuales, a ítems léxicos individuales, el problema resultante sería que necesitaríamos tener una cantidad infinita de reglas, cada una de ellas refiriéndose a cada una de las posibles combinaciones de palabras, de unidades lingüísticas, para dar cuenta de diferentes oraciones. Y como sabemos que las oraciones son potencialmente una cantidad infinita, tendríamos que tener una cantidad infinita de reglas, lo que es no solamente malo para la ciencia, ¿no? Porque la ciencia no puede trabajar sin generalizar, sin hacer justamente una abstracción de los casos particulares para llegar a un esquema general, sino que además es literalmente imposible, porque no habría mente, no habría cerebro humano capaz de almacenar esa cantidad de reglas, porque nuestro sistema cognitivo es también limitado, ¿no? Es muy potente, tiene una gran capacidad de razonamiento, de almacenamiento, pero no es ilimitado, sino que tiene límites. En conclusión, entonces, la existencia de categorías gramaticales no solamente es un imperativo epistémico, es decir, no solamente es una necesidad desde el punto de vista de la ciencia,
sino también es una necesidad, algo tiene que haber en la mente, en el cerebro de los hablantes, que sea más o menos parecido a estas categorías de los sustantivos, los verbos, los adjetivos, porque los hablantes crean sus reglas haciendo alusión a categorías como esta. En otras palabras, en la mente de cada uno de ustedes, hay agrupaciones con unas etiquetas que son como, todos estos son sustantivos, todos estos son artículos, todos estos son pronombres, todos estos son verbos, etc. Probablemente no con esos nombres, probablemente no de una manera ¿cómo decirlo?, tan caricaturizada, ¿no? Como lo estoy diciendo yo. Probablemente la realidad es mucho más refinada y no lo sabemos todavía, pero algo así tiene que haber, porque sabemos que necesariamente los hablantes crean sus reglas haciendo alusión a estas categorías. ¿Bien? Entonces, sabiendo que estas categorías son necesarias, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo definimos qué palabras pertenecen a una categoría y qué palabras pertenecen a otra categoría? ¿Qué criterios podemos usar para justamente establecer cuáles son las categorías gramaticales de una lengua? Y la verdad es que para esto también las respuestas en la historia de la lingüística han sido muy variadas. Pero partamos probablemente de lo más intuitivo. Por ejemplo, si yo les preguntara cómo abordar esto desde la guata, ¿no? Un poco desde la intuición, y le dijera que me definieran qué es un sustantivo, qué es un verbo, qué es un adjetivo, ¿qué me dirían ustedes probablemente? ¿A qué corresponde cada una de estas categorías? ¿O qué elementos, podríamos decir, se agrupan bajo el nombre de sustantivos? ¿Qué elementos hay bajo el nombre de verbos? ¿Y qué elementos hay típicamente bajo la categoría de adjetivo? Ah, Benjamín, por favor. o sea, siempre he pensado que el verbo está relacionado con la acción. Perfecto. Esa es justamente es la igualdad, ¿cierto?, que típicamente nosotros hacemos, que los verbos representan acciones, ¿cierto? Súper, Benjamín. Los sustantivos, entonces, ¿de qué darían cuenta? ¿De qué hablarían? ¿O cuáles son las palabras? ¿A qué se refieren las palabras que llamamos sustantivos? Robándole la idea a la Florencia, sería cosa, pero más específicamente sería como el objeto. Perfecto, perdón, yo había cerrado, no tenía abierto el chat, no lo había visto, así que lo voy a abrir ahora. Claro, ¿cierto? Florencia nos dice el sustantivo es una cosa, un objeto. No tengamos cosa, que yo creo que es por lo más intuitivo, de nuevo. Y adjetivo, claro, típicamente una característica, una cualidad. Característica. Súper. De hecho, bueno, ese ha sido un criterio muy tradicional. Este es el que se llama el criterio semántico de clasificación de las categorías gramaticales. Y que dice esencialmente esto, ¿no? Que los sustantivos son palabras que se refieren a cosas, que los verbos son palabras que se refieren a acciones y que los adjetivos se refieren a cualidades. En otras palabras, el criterio semántico trata de definir las categorías gramaticales haciendo alusión a el tipo de realidad al que la palabra se refiere, al tipo de elemento, digamos, de la realidad, o tipo de categoría de la realidad. En otras palabras, estaríamos haciendo una igualación. Categoría lingüística, sustantivo, verbo, adjetivo, se iguala a categoría de la realidad, cosa, acción, cualidad. Este criterio, de hecho, ha sido el más común, el más tradicional y el más antiguo, ¿no? De hecho, Aristóteles, por ejemplo, cuando planteó sus categorías filosóficas, lo hizo justamente a partir de las categorías de las palabras o las clases de palabras que él encontró en griego. Estamos hablando entonces de hace 2500 años, por lo menos. Existe este tipo de propuestas de igualación entre las categorías de la realidad y las categorías gramaticales por otro lado. Así entonces, bueno, tiene una larga historia. Y también, por supuesto, tiene la ventaja de ser una categoría, digo, una clasificación muy intuitiva, ser un criterio muy intuitivo. De hecho, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasó algo similar, pero en mi caso, cuando yo estaba en la enseñanza básica,
por alguna razón que todavía no alcanzo a comprender, me hacían hacer análisis sintácticos. Y me acuerdo de haber estado, por ejemplo, en tercero básico, y que tenía que escribir oraciones y anotar debajo la categoría a la que pertenecían algunas palabras. Pero claro, lo que a mí me enseñaron en ese momento era escribir debajo de una palabra como, no sé, perro, escribía cosa. No escribía sustantivo, sino escribía directamente cosa. Y en el perro ladró, ¿cierto? O el perro bonito ladró, ponía después debajo de perro, cosa, debajo de bonito, no adjetivo, sino cualidad, y debajo de ladró, acción. Y así me hacían hacer los análisis gramaticales, ¿no? ¿A alguno de ustedes le tocó algo parecido o ya estoy muy pasado de moda? ¿Nada? Sí, a mí también me la hacían. ¿Sí? Ah, ya. Todavía no estoy, Yo también tuve que hacer. todavía no estoy tan fuera de onda. ¿Y también con categorías parecidas? ¿Cosas más que sustantivos? O ya le hacían poner directamente nombres lingüísticos? A mí me lo hicieron más grande y tenía que poner los nombres lingüísticos. Ah, claro, ahí tiene más sentido, pero probablemente porque son más intuitivos, a los 8 o 9 años y me hacían poner ya directamente cosas, como les decía, cualidad, etc. Bueno, de nuevo entonces este criterio tiene la ventaja de ser muy intuitivo, ¿no? Y por eso ha sido tan popular a lo largo del tiempo. De hecho, probablemente es el criterio más fuerte, más popular con el que habitualmente se trabaja. Pero si ahondamos un poquito nomás, nos podemos ir dando cuenta de que tienen bastantes problemas. De hecho, probablemente en el ejemplo que yo les acabo de dar de este análisis sintáctico que me hacían hacer a mí cuando niño, que era algo así como el perro bonito ladró, ¿cierto? Perdón por lo burdo del ejemplo, pero era como para recordar un poco lo que me hacían a mí. Yo les decía que a mí me hacían escribir debajo de cada una de las palabras, eh, no la categoría gramatical, sino más bien como la categoría de la realidad, ¿no? Entonces, debajo de perro, yo escribía cosa, debajo de bonito escribía cualidad, debajo de ladrón escribía acción. Ese era el tipo de análisis que yo tenía que hacer, más que con los nombres propiamente lingüísticos. Pero que obedecen muy bien a esta igualdad que habíamos establecido ahora aquí en principio, ¿no? Pero aquí yo creo que ya sale el primer problema, ¿no? ¿Quién me da cuenta de esto? ¿Cuál es el primer problema que aparece con este ejemplo? Mm, María Magdalena nos lo muestra el chat, ¿no? El problema de él. ¿Qué anotamos debajo de él? Por supuesto, algunos de ustedes me dirán, bueno, pueden anotar la palabra en artículo. Y en efecto, a eso corresponde. Pero el artículo no es una categoría de la realidad, es el nombre de la categoría gramatical. Si queremos hacer la igualdad, que estábamos haciendo hasta hace un ratito, de sustantivo corresponde a esta cosa de la realidad que es la cosa, el verbo a la acción, el adjetivo a la cualidad. Aquí correspondería algo como el artículo. ¿A qué categoría de la realidad corresponde? ¿Tiene un correlato con alguna categoría de la realidad? Ahí deja de ser intuitivo, ¿no? No es tan evidente. De hecho, es muy difícil. ¿A qué cosa de la realidad se refiere el artículo? Florencia nos dice que actúa como un indicador. Es cierto hasta cierto punto, ¿no? Porque, ¿qué es lo que indica Florencia? ¿A qué te refieres con indicador? ¿Puedes expandirlo un poquito? No sé si tienes micrófono. Claro, que destaca el sujeto, bueno, pero eso ya implica conocer también qué es el sujeto, ¿no? Y de hecho, no siempre está relacionado con los sujetos. De hecho, aquí está un sujeto, es cierto. Entonces, yo digo, el perro bonito le ladró a la mujer, la mujer también tiene un artículo y la mujer no es el sujeto. Nos indica Carla que indica cantidad, pero no es tan cierto. La indica un poco, no, de hecho, no indica cantidad. No, porque sabemos que es singular el perro y podría ser plural los perros, pero el sustantivo perro, perdón, también indica la misma cantidad, ¿no? Singular o plural. De hecho, hay otras palabras, como los numerales, que hemos hablado, ¿no? 1, 2, 3, etcétera, que eso sí indican cantidad, pero el artículo propiamente tal no. Natalia nos dice que define el género, pero la verdad es que no. De hecho, una
un sustantivo pueda, como acá, bueno, tenemos un perro, el mismo que tenemos ahí, y esa palabra ustedes me pueden decir perfectamente qué género tiene, ¿cierto? ¿Qué género tiene perro? ¿No? ¿No saben qué género tiene perro? Ah, hombre, ¿qué saben? Masculino. Francisco sabe. Masculino, ¿no? Era masculino, Francisco, gracias. Masculino, en efecto. ¿Cómo lo sabemos? Porque se opone a perro, ¿cierto? Que es la misma palabra, pero en femenino. Así que, no. De hecho, yo puedo tener la palabra sola y ya tiene el género. Bueno, de hecho, lo que ustedes están tratando de hacer ahora, que es tratar de definir a qué categoría de la realidad corresponde el artículo, no es que ustedes estén fallando porque no se les ocurra, por ser poco ingenioso. No, lo que pasa es que es muy difícil. Y eso es porque no hay una categoría de la realidad a la que realmente corresponda la categoría gramatical del artículo. Y esto no solamente pasa con el artículo, sino que pasa con, de hecho, la mayor parte de las otras categorías que típicamente se han planteado para la gramática. Por ejemplo, no sé, las preposiciones. ¿A qué cosa de la realidad corresponde una preposición? Claro, uno de ustedes dirá un conector, claro, porque efectivamente sirve para relacionar una cosa con otra. Pero entonces, ¿cómo se diferencia de una conjunción? Estas palabras como y, o, que también sirven para conectar cosas. Y eso si aceptamos que la idea de conexión es también una especie de entidad de la realidad, en el mismo nivel, ¿no? Del que hablábamos de una cosa, de una acción o de una cualidad. O incluso una categoría muy fuerte que típicamente aparece al mismo nivel de los sustantivos, los verbos, los adjetivos, que son los adverbios. ¿A qué cosa de la realidad corresponde un adverbio? ¿A qué categoría de la realidad? Palabras como bien, rápidamente, eh, muy. No es fácil ver a qué correlato con la realidad tienen, ¿no? No es imposible tampoco, podemos discutirlo, podríamos llegar a un cierto acuerdo, pero la verdad es que aquí falla al menos esta idea del criterio semántico o de la ventaja que decíamos que tiene el criterio semántico, que quiere ser muy intuitiva, ¿se acuerdan? Y en efecto, funciona bien intuitivamente para estas tres categorías, pero para el resto deja de ser tan intuitiva. Así que esa es la primera debilidad que tiene el criterio semántico para definir categorías gramaticales. Que si bien en principio nos puede servir intuitivamente para estas tres categorías, sustantivo, verbo, adjetivo, para todas las otras que típicamente se han planteado que forman parte de la gramática, la verdad es que la intuición no nos sirve tanto, porque no parece haber un correlato claro en la realidad de la categoría gramatical a la que adverbio, artículo, preposición, conjunción, etcétera, pertenece. Francisco, qué interesante lo que me estás planteando. Por favor, toma la palabra para que nos lo expliques más abiertamente, más latamente. O sea, a mí me parece problemático porque aquí lo estamos relacionando con la realidad, pero una cosa puede ser también, por ejemplo, una idea, y una idea no está en la realidad, o incluso una cualidad también puede entenderse como una cosa, y hasta una acción, pero eso ya sería extenderlo mucho. O sea, la definición de cosa es un problemón. Francisco lo dice muy, muy bien. Ahí está el segundo problema, que de hecho es incluso peor que el primero, ¿no? Porque con el primero ya uno podría llegar a una convención y decir, ya, los artículos son indicadores, como ustedes estaban diciendo. Las preposiciones son correctores. ¿Sí? Podríamos hacer eso, podríamos llegar a una convención a pesar de que no sea tan intuitivo como acabamos de ver. Pero el problema del que está dando cuenta Francisco es que, en esencia, podemos resumirlo que estamos tratando de definir algo que no sabemos lo que es, como sustantivo, verbo, adjetivo, estamos tratando de hacer una definición para poder entender bien de qué se trata, y lo estamos haciendo alusión a otras cosas que no sabemos lo que son, porque están aún peor definidas. Porque Francisco lo dijo muy bien, ¿qué es una cosa? ¿Cuáles son los límites de la cosa? Por supuesto, podemos tener entidades o elementos de la realidad que son prototípicamente cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, una piedra
es claramente una cosa. Y eso claramente es un sustantivo. Ahí tenemos una igualdad perfecta, ¿no? Y probablemente ahí podríamos decir que la definición de cosa es un objeto de la realidad, ¿cierto? Que es aprehensible por los sentidos, que tiene límites físicos, que yo puedo tomar, puedo mirar, puedo palpar, puedo ver sus límites, puedo incluso sentirle el gusto si le paso la lengua. Qué lindo lo que me dice Magali en el chat, ¿no? Que cuando uno juega bachillerato, ¿no? O cancelado, ¿cómo le llaman ustedes ese juego? El que uno el stop, creo que le llaman también. El bachillerato, ¿no? Bachillerato yo lo llamo. ¿Cómo, Natalia? Nada, que yo lo llamo bachillerato. Sí, bachillerato, yo también lo llamaba así. Bueno, el stop, ¿cierto? El stop, el cancelado también he escuchado que lo llaman. Eso es un tema de investigación bonito, los nombres de los juegos, cómo varían dialectalmente. Eso es muy chévere. Bueno, claro que a veces se producen discusiones sobre si alguien pone amarillo, por ejemplo, en la categoría color y después lo repite en la categoría cosa. Claro, porque tiene toda la razón Magali. Sí. Porque ¿qué impide que un color sea una cosa? Bueno, de ahí viene justamente el problema, ¿no? Hay ciertos elementos prototípicos, palabras que representan claramente lo que tenemos como idea intuitiva de cosas en la realidad, como piedra, pero muy fácilmente, es muy rompevista ese juego, en efecto, muy fácilmente podemos encontrar ejemplos que se van alejando cada vez más de la categoría. Supongan ustedes, viento. Claramente es un sustantivo, ¿no? Y tiene cosas en común con la piedra, desde el punto de vista del objeto de la realidad, ¿no? También me podrían decir que es apreciable por los sentidos, al menos cuando corre viento yo lo siento. ¿Qué sentido uso para sentir el viento? Tengo una pregunta poética esta, ¿eh? Claro, bueno, uno siente quizás por el tacto o algo parecido al tacto, ¿cierto? Por el tacto, pero no es tan claro que sea el tacto, al menos no de la misma manera que yo puedo palpar una piedra, ¿no? Yo no puedo palpar el viento realmente. Y tampoco verlo, ni oírlo quizás sí, si tienes razón, pero no verlo, no gustarlo. Entonces, ¿hasta qué punto es parecido el viento a una piedra? ¿Y hasta qué punto entonces el viento es una cosa? U otro, como por ejemplo la estación en que estamos ahora, otoño, que es un sustantivo. ¿Pero es una cosa el otoño? ¿Tiene límites físicos? ¿Es apreciable por los sentidos? Es una pregunta difícil, ¿no? Porque uno aprecia ciertos rasgos del otoño, como que hace más frío, que caen las hojas, que oscurece más temprano, pero ¿alguna vez se aprecia por los sentidos el otoño mismo como cosa? La verdad es que es súper difícil, ¿no? Francisco nos da en el chat el ejemplo de frío, que también es un sustantivo, pero que tampoco es una cosa, ¿no? En el sentido en que es más bien una sensación, ¿no? No hay una cosa realmente, hay cosas que causan frío, por supuesto, pero el frío es más bien un estado interno del espíritu, podríamos decir, o de la mente, ¿no? Que nos indica que estamos en un lugar con una temperatura menor a la del cuerpo, menor a la esperada, ¿no? Algo parecido a eso. ¿En qué sentido entonces frío es una cosa? Muy, muy, muy raro, ¿no? Eh, bueno, como ven entonces, estos pocos ejemplos que, y, bueno, y ya si quieren nos vamos a la idea, a estas cosas más abstractas, ¿no? Por ejemplo, si hablo de la esperanza, que en efecto es un sustantivo, ¿no? ¿Es una cosa? ¿Qué relación? Fíjense que hemos ido estableciendo una especie de gradación, ¿no? La piedra era un sustantivo, por supuesto, pero también como la cosa prototípica, ¿no? De ahí nos pasamos al viento, al otoño, al frío, a la esperanza, y cada vez más nos íbamos alejando más de este prototipo, hasta llegar a la esperanza, ¿cierto? Que como que no, de cosa no tiene nada. O muy, por el ejemplo que nos da también Francisco en el chat, ¿cierto? La nada.
que es justamente todo lo contrario a una cosa, pero que es un sustantivo, ¿no? ¿Qué hacemos con estos casos? Y claramente no son pocos, ¿no? De hecho, la mayor parte, probablemente si hacemos un análisis estadístico de un diccionario, podríamos darnos cuenta que los sustantivos que ahí aparecen, probablemente muy poquitos hacen relación o dan cuenta de una entidad, podríamos decir, concreta, palpable, una especie de corpúsculo, ¿no? Que vemos que podemos apreciar en el mundo exterior. Probablemente son muy pocos, y la mayor parte de los sustantivos probablemente corresponden a cuestiones que no son tan corpusculares, ¿no? Que no tienen una presencia tan física en el mundo. Entonces, claramente, aquí tenemos un problema grave. Estamos tratando de definir sustantivo, y lo estamos tratando de definir porque no sabemos lo que es, pero para hacerlo estamos haciendo alusión a otra categoría, cosa de la que aún sabemos menos, que es tan vaga que nos permite hablar en realidad al final de cualquier cosa. Y eso no es bueno para una definición, ¿no? Que una definición sea tan vaga que me sirva para referirme en realidad a cualquier cosa, es casi como no tener una definición, o incluso peor, ¿no? Y este problema no solamente de los sustantivos. Fíjense que pasa lo mismo con las acciones, ¿no? ¿Cómo definimos acción? ¿Qué es una acción? ¿Alguno de ustedes que trate de definirla? A ver, ¿qué es prototípicamente o intuitivamente una acción? La realización de una facultad, algo así. Francisco nos dice la realización de una facultad. El llevar al hecho la capacidad. Llevar al hecho una capacidad. Ya, me gusta. Algo por el estilo. Lo estoy pensando como en potencia y acto. Me gusta ya. Claro, justamente estás pensando como desde el punto de vista filosófico, ¿no? Para diferenciar entre la potencia y la acción, ¿no? ¿Y en qué ejemplo crees tú que sería un buen ejemplo de esto de llevar a cabo algo que está en potencia, que anteriormente estaba en potencia? Por ejemplo? Beber un vaso de agua. Beber, por ejemplo. Ah, mira, y de hecho Francisco lo acaba de decir mejor, acaba de apuntar a un problema, ¿no? Claro, Francisco no me da como ejemplo beber, sino que beber un vaso de agua. Ah, claro. Y estoy de acuerdo contigo, claro. Si alguien siente sed, ¿no? Y puede poner en práctica esta potencia de satisfacer la sed bebiendo un vaso de agua, ¿no? Salud. Como quod erat demonstrando, como decían los latinos. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Pero fíjense que beber un vaso de agua es una expresión que, si bien da cuenta de la realización de una potencia, es decir, la puesta en acto de una potencia, no es lo que entenderíamos típicamente como un verbo, ¿no? De hecho, beber un vaso de agua es lo que tradicionalmente, es más parecido a lo que tradicionalmente se entiende en lingüística como una oración, no un verbo. El verbo estaría dentro, ¿no? Sería beber. Pero sin la especificación de qué es lo que se bebe, la verdad es que no es claro que esto sea la realización de una potencia específica. Beber es demasiado abstracto, ¿no? ¿Cómo definimos entonces acción? Esta definición de la que Francisco nos estaba haciendo alusión desde la filosofía, ¿no? Que funciona bastante bien, la verdad es que no está haciendo alusión exactamente al verbo, sino a algo más amplio, que sería el verbo en una construcción, en una oración, en una acción lingüística. Magali, claro, nos dice algo más intuitivo, ¿no? Que es, una acción es hacer algo. Pero cuando estamos haciendo algo realmente, ¿qué significa hacer en este caso? Tomamos hacer en el sentido de que implique el sentido como más original del verbo, que es como fabricar algo. Por ejemplo, si yo hago una silla, ¿no? O hago, no sé, una, una mesa, por ejemplo. En esos casos, por supuesto, estoy haciendo algo, ¿no? Que estoy con mi trabajo logrando que algo llegue al mundo, que algo exista en el mundo. Eso claramente es una acción, estoy muy de acuerdo, ¿no?
pero eso sería muy limitado, ¿no? Hay muchos verbos que no corresponden a... De hecho, el mismo beber, que es el ejemplo que nos daba Francisco, en beber un vaso de agua, es como que hace todo lo contrario, hace que el agua deje de estar en el mundo, o al menos en el mundo exterior, pasa a estar dentro de aquí. Así que, ¿a qué nos referimos con hacer algo? Magali nos dice realizar, pero ojo con las definiciones, que este es un vicio muy común, de definir tanto como sinónimos. Porque caemos siempre en el problema, ¿no? Tú dices hacer. ¿Qué es hacer? Realizar. Bueno, pero ¿qué es realizar? La definición tiene que ser un poco más precisa, ¿no? Para poder poner la prueba, ¿no? Bueno, ¿qué es una acción? ¿Qué es hacer algo? ¿Cuándo estamos Oh, haciendo algo? profesor, tengo una duda. Francisco, adelante. Que lo de la potencia no serviría porque beber en sí mismo no se completa sino en cuanto hay algo que se ha bebido. Justamente eso es lo que te decía recién, claro. Ya, perfecto. Como si yo saco el vaso del agua, no estoy realizando realmente lo que estaba en potencia. Realmente esa definición que tú me dabas no alude exactamente al verbo, sino que alude más bien a lo que en lingüística se conoce como la oración, ¿no? Donde el verbo entra en conjunción con otros elementos para dar cuenta de algo que pasa en el mundo de manera más específica. Exacto. ¿Cómo se llama eso? No lo hemos definido, ¿no? Pero intuitivamente es más parecido a una oración lingüística. Ah, ya, perfecto. No lo escuché bien. Después lo Gracias. vamos a definir mejor y vamos a ver que en realidad, en nuestra perspectiva, en nuestro modelo lingüístico que estamos armando, lo vamos a llamar más técnicamente una cláusula. ¿Mm? Pero por ahora es lo que más tradicionalmente se asocia con el término oración. ¿Bien? Entonces, volvamos a lo anterior. ¿Qué significa hacer algo? ¿Qué significa una acción? Florencia alude nuevamente a esta discusión del elemento en potencia, ¿no? Algo que se podría. Pero justamente la potencia, que es lo que estábamos hablando con Francisco hace un ratito. Pero la potencia es justamente lo contrario a la acción. De hecho, o lo complementario, ¿no? Si algo está en potencia es justamente porque no se ha realizado, porque no hemos llevado a cabo la acción. Antonio, claro, también nos dice llevar a cabo algo. ¿Podrías expandirlo un poco más? ¿A qué te refieres con llevar a cabo algo? ¿O ejemplificar cuánto se lleva algo a cabo? Oh, no tiene micrófono. ¿O un ejemplo de cosas que se llevan a cabo? ¿No? Bueno, aquí de todas bueno, ya están viendo el problema, ¿no? Tenemos el mismo problema que teníamos con cosa. La acción, intuitivamente todos sabemos lo que es una acción, pero si tenemos que definirla, que es justamente lo que necesitamos para poder establecer una categoría gramatical en relación con esta categoría del mundo, la verdad es que se nos empieza a escapar por todos lados, ¿no? Porque de nuevo hay acciones que son prototípicamente acciones, ¿no? Por ejemplo, yo estaría de acuerdo con ustedes que correr, por ejemplo, es claramente una acción. Es algo que alguien hace en el mundo, que alguien ejercita en el mundo, ¿no? Como que acción, para mí, por lo menos, implicaría necesariamente la idea de invertir una cierta cantidad de energía en realizarlo. Eso implica una acción que implica algún cambio en el mundo. Como que esas son las cosas que yo relaciono intuitivamente con las acciones, ¿no? Correr, entonces, comer, por ejemplo, eh, no sé, bailar. Para mí todas esas serían acciones, ¿no? Magdalena. Profe, ¿y morirse? Exacto, ¿no? Sin embargo, como muy bien nos está indicando María Magdalena, hay un montón de verbos que no se vienen bien con esta definición de acción, ¿no? Por ejemplo, morirse, en estricto rigor, no es algo que yo haga, es más bien algo que me pasa, ¿cierto? De hecho, fíjense que eh, estas tres verbos iniciales, en infinitivo en realidad, pero supongamos que son representantes de los verbos, serían buenas respuestas si yo les pregunto, qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? Corrí. ¿Qué hiciste ayer? Comí. ¿Qué hiciste ayer? Bailé. ¿Qué hiciste ayer? Me morí. Es muy raro.
Bueno, no solamente es raro en el sentido de que pues, si te moriste no me puedes estar respondiendo. Y es más raro en un sentido más básico, ¿no? Como que morirse no es una buena respuesta a la pregunta ¿qué estás haciendo? Porque, porque no es un hacer realmente, ¿no? María Magdalena, si te quedó la mano levantada o querías apuntar algo más. Ay, parece que No, se era... quedó arriba. Oh, se quedó profe, levantada. ¿Sí? esto tiene relación con lo que discutimos el otro día de me desmayé, ¿o no? Porque claro, no es Toda algo la que yo razón. haga, es algo que Toda la sufro. razón. Morirse, desmayarse, de nuevo, tiene un súper buen ejemplo. Claro, desmayarse tampoco es algo que uno haga realmente en el mundo. Es mucho más parecido a algo que te pasa. ¿Cierto? Así que aquí también tendríamos claramente ejemplos de verbos, porque claramente me morí, me desmayé, son verbos, y acá los tenemos representados por sus infinitivos, pero no son claramente acciones para nada. Y otros, por ejemplo, saber. Por ejemplo, si alguien dice yo sé inglés, o yo sé matemáticas, o, o yo sé cantar, por ejemplo. ¿Qué estamos diciendo con ese saber? Ese saber no es fácil de definir tampoco, pero tendríamos que decir como que está tratando de decir que esa persona tiene en su mente un cierto tipo de conocimiento o habilidad, ¿no? Eso es más o menos lo que podría ser saber. ¿Pero qué tiene de activo eso? Mira, de hecho, si yo le pregunto a alguien, ¿qué estás haciendo? Corro, estoy corriendo, súper bien. ¿Qué estás haciendo? Sé inglés. No, eso es malísima respuesta, porque no es un hacer. De hecho, es todo lo contrario a un hacer. De hecho, si nos vamos al punto de vista filosófico, lo que estábamos conversando recién, de hecho, saber se parece mucho más a una potencia que a una actividad. ¿Cierto? Y sin embargo, saber típicamente ha sido clasificado como un verbo. O peor aún, por ejemplo, si yo digo, ¿alguien aquí no es de Santiago? Me acuerdo, Olga, es de afuera, me acuerdo. ¿Estás por ahí, Olga? Sí, soy de Melipilla. Perfecto, súper. Lo acabas de decir como yo quería. Olga, no, ¿puedes repetirlo? Soy de Con Melipilla. orgullo. A pesar de que hayas perdido con Audax Italiano, puedes decirlo con orgullo. Soy de Melipilla. Soy de Melipilla, muy bien. Soy de Melipilla. Estamos en primera, estamos en primera. Muy bien. Soy de Melipilla. Claro, ahí hay un verbo. Ser de un lugar. ¿Qué tiene de activo ser de un lugar? Si yo digo soy de Melipilla, ¿qué hice? ¿Qué hice para aparecer esto? Claramente ser es un verbo, pero si yo digo soy de Melipilla, soy de Temuco, soy de Rancagua, soy de Iquique, yo no hago nada. Y claro, o muchos otros, ¿no? No sé, ya, uno romántico, amar. ¿Qué se hace cuando se ama? De hecho, alguien puede amar a alguien o algo y no hacer nunca nada. El amor es una sensación, un sentimiento, una especie de estado interno del espíritu, ¿no? Que por supuesto puede expresarse en acciones, en hacer algo, pero amar en esencia es un estado, ¿no? Es más parecido al frío, y sin embargo es un verbo. Bueno, de nuevo entonces, tenemos aquí el problema con los verbos, el mismo problema que teníamos con los sustantivos. Estamos tratando de definir una categoría lingüística como verbo a partir, o como sustantivo, a partir de una categoría de la realidad que también tiene límites aún más difusos, y por lo tanto no es una buena definición. Y eso lo sabemos porque, porque hay algunos representantes prototípicos de la categoría que responden bien a la intuición, de nuevo, piedra para el sustantivo, correr para el verbo, pero apenas nos alejamos y buscamos algunos otros ejemplos, nos damos cuenta que hay un montón de palabras que pertenecen a esas categorías y que no tienen un buen correlato con esa realidad, con esa definición que nosotros acabamos de dar. Así que falla por esta cuestión fundamental, ¿no? De hecho,
es aún peor el asunto. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense en este pequeño video que les voy a mostrar. ¿Lo ven? ¿Ven la imagen? ¿Sí? Súper. Sí. Atención. Una vez más. Ya. Perdón por lo sádico del ejemplo, ¿no? Ya. ¿Qué pasa en ese video? Magali ella entrando a la universidad. Lo dice. ¿Qué pasa en ese video? Describan lo más neutralmente posible que pasa en ese video. Se cae. Una niña se cae, ¿cierto? Perfecto. Y aquí tenemos este evento, ¿cierto?, del que estamos dando cuenta en el mundo, expresado, podríamos decir, verbalmente, con el verbo caerse. Pero si yo le quiero poner un título a este video para almacenarlo en mi compu, ¿cierto? Perfectamente le podría poner como título La caída, o La caída de la niña, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre caída y se cae, o cae, si ustedes quieren simplemente? Tanto la palabra se cae, en la niña una niña se cae, o la niña se cae, pongamos mejor para que sea más parecido. Tanto entonces el verbo en la niña se cae, como el sustantivo la caída de la niña, las dos expresiones lingüísticas están haciendo alusión exactamente a lo mismo, a un evento de la realidad en que pasa algo en el mundo que involucra a una niña, ¿cierto? Que está tratando de saltar una cadena y termina ahí, estampada contra el suelo, ¿cierto? Lo que acabamos de ver. ¿Por qué es interesante este ejemplo? Porque en un caso, eso que ocurrió en la realidad, yo lo expreso como un verbo, se cae, y en el otro caso lo expreso como un sustantivo, la caída. Es decir, no hay nada en la realidad misma, en la realidad extralingüística, quiero decir, en lo que pasó en el mundo, que me obligue necesariamente a expresar ese evento como un verbo o como un sustantivo. Depende de mi elección. Claro, yo elegiré probablemente indicarlo como la niña se cae o la niña se cayó, como para relatarlo, ¿no? Contarlo a otro. Decir, esto fue lo que pasó. Pero si mi intención, por ejemplo, es hablar acerca de eso y decir, por ejemplo, la caída de la niña fue espectacular. Es decir, hablar acerca de ese evento, probablemente lo expresaré como un sustantivo. Es decir, depende más de lo que yo quiera hacer con esa información. O bien narrarla de una manera neutral, simple, como en La niña se cae, o tomar ese evento para hablar sobre él y decir algo más sobre él. Pero eso son mis intenciones comunicativas, eso es lo que yo quiero hacer con el lenguaje. No, entonces, no depende de la realidad misma. En otras palabras, yo puedo tomar un fragmento de realidad y expresarlo como sustantivo, como verbo, como adjetivo, un poco, no hasta el extremo, pero un poco independientemente de lo que sea ese algo en la realidad. Depende más bien de mis intenciones comunicativas y de la potencia que la lengua me permita hacer. Hay algunas cosas que me permite y otras que no. Pero acá, claramente, es un ejemplo de esto. Otro ejemplo perdón, Constanza. Disculpe. Ahí entra también el tema, el problema de la circularidad, ¿o no? De que algo es un sustantivo porque dice una cosa y algo es una cosa porque yo lo ocupo de sustantivo. Sí, claro. Muy buena indicación, ¿cierto? Ese es uno de los riesgos grandes que tiene este tipo de definición basada en el criterio semántico, ¿no? Justamente lo apunta muy bien Constanza.
el problema de la tautología, el problema de la circularidad de la definición. Claro, si yo defino los sustantivos como cosas, pero luego, en realidad, lo que estoy haciendo al final es decir que todo lo que realmente es catalogado como un sustantivo es una cosa. Lo mismo con las acciones. Y con los verbos pasa mucho eso. Cuando definimos verbos como acción y después yo les digo, bueno, pero ¿qué pasa con un verbo como ser, como estar? ¿Qué acción hay ahí? Ah, pero es un verbo. Entonces tiene que ser una acción. Claramente uno tiene el riesgo de caer en la circularidad. Así que sí, es muy problemático por eso. Así que claramente no hay una igualdad entre la cosa del mundo y la categoría gramatical. Un último ejemplo. Dos últimos ejemplos, en realidad. Fíjense en estos titulares de prensa. Esto fue a propósito de la última Copa América, ¿eh? Ya añejos recuerdos. La selección chilena masculina había ganado un partido. Bueno, revisa la victoria de La Roja. Y otro titular de otro diario, La Roja venció a Portugal. Claro, ¿por qué en un caso, si estamos hablando exactamente del mismo evento que ocurrió en el mundo, un diario lo tituló con un verbo, o con una expresión basada en un verbo, La Roja venció a Portugal, y otro diario nos habla de la victoria de La Roja, en que toma el mismo evento como un sustantivo, victoria. Victoria, venció. ¿Por qué? No, simplemente porque las dos palabras me sirven para hacer alusión a la misma estado de cosas que ocurrió en el mundo, al mismo evento que ocurrió en el mundo, pero yo voy a escoger uno u otro dependiendo de lo que quiera hacer con esas palabras. Y un último caso, ya para cerrar, porque ya son las 11. Fíjense que no es para nada difícil tomar una palabra que pertenece a una categoría y hacer que pertenezca a otra. Fíjense en este que bonito, en este ejemplo que bonito. Un rayado, ¿no?, que apareció en la Argentina, en un muro. ¿Me cielas como yo te cielo? En este caso se toma un sustantivo, ¿no?, como cielo, y se juega con él lingüísticamente para transformarlo en un verbo. Y pasa a ser un verbo. Independientemente de que no tenga una definición clara, ¿no? No sabemos bien lo que es cielar. Acá, por supuesto, hay una cuestión mucho más expresiva, más poética propiamente tal. Pero efectivamente, si yo lo conjugo de esa manera, ciela, cielo, pasa a ser un verbo. Así que también, no necesariamente no hay una relación de obligatoriedad, ¿no?, entre un objeto, entre comillas, el cielo, que ya sabemos que de cosa tiene poco, porque de nuevo no obedece bien esta definición de algo que sea aprensible por los sentidos, etc. Pero incluso si cediéramos ante eso y decimos, ya, ok, te acepto que el cielo es una cosa, incluso yo puedo jugar con eso y transformarlo en un verbo, como en ejemplos como este. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí en la clase de hoy. Le hemos dado una vuelta al criterio intuitivo del criterio semántico y nos damos cuenta de que, en efecto, a pesar de que tiene la ventaja de ser antiguo y de ser muy intuitivo, y que el mismo Aristóteles lo usó, el problema está en que no sirve. No nos sirve de mucho. Se nos escapa por todos lados, ¿no? Magali me pregunta que si esto tiene que ver con la pragmática. Tiene un poquito que ver con la pragmática. La pragmática tiene que ver mucho con el uso del lenguaje en situaciones de comunicación. Lo vimos también en una de nuestras clases, ¿cierto? Con esa expresión de hace frío, ¿se acuerdan? Claro, la idea de la intención comunicativa conjuga muchos aspectos de la gramática y de la pragmática. Lo vamos a estudiar un poquito más adelante también. Bien, chicos, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos el próximo lunes para seguir hablando acerca de las categorías gramaticales y cómo diablos las vamos a definir. Un abrazo para todos. Que tengan un excelente resto y fin de semana. Cuídense. Chao, profe. Profe.